Ayer confluyeron en Madrid más de 2,5 millones de personas, según fuentes organizadoras, a las llamadas Marchas de la Dignidad. Estas marchas, formadas por columnas provenientes de todo el Estado, pusieron fin a 4 semanas de camino bajo el lema Pan, techo y trabajo para todas i todos. La gent no es pot quedar callada i ha de manifestar el seu malestar i la seva protesta, fonamentalment amb les polítiques de retallades, amb la reforma del Codi Penal, de l'avortament i de la llei Mordassa, que intenta retallar drets i llibertats que han costat molt temps d'obtenir-lo. Unos motivos que el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ve más que suficientes para presuponer el surgimiento de un nuevo modelo de sociedad. Yo creo que el cambio social le están haciendo y yo creo que esto es el comienzo de un nuevo modelo de sociedad, de un nuevo modelo de economía y de un nuevo modelo de ser humano. En las marchas se han visto unidas tanto la lucha obrera como la feminista y la estudiantil. En ellas han participado colectivos como los Yayoflautas o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y cada uno de ellos ha exteriorizado las consignas por las que era necesario acudir a la capital en el día de ayer. Si venimos desde Barcelona reivindicando realmente que se acaben los desahucios, que se atiendan a las familias que realmente no tienen poder adquisitivo, y es lamentable que yo con mi edad tenga que volver otra vez a salir a las calles a reivindicar lo que hace tantísimos años conseguimos en el pueblo español a través de las luchas obreras. Después de las casi 3 horas de manifestación, la incógnita del qué hacer podía evocar a lo ya ocurrido en el 15M de 3 años atrás. El actor Willy Toledo, uno de los autores del manifiesto, se mostró decisivo ante una continuidad reivindicativa y activa por, entre otras razones, las condiciones abusivas de la Troika. Y la Troika tiene un plan, una hoja de ruta perfectamente establecida punto por punto que están siguiendo sin desfallecer y sin flaquear un segundo, ¿no? Entonces ellos llevan un camino recto, sin el más mínimo desvío, hacia la construcción de un país de asalariados pobres y de millones de parados y de indigencia y de miseria y de hambre. No puede ser que haya gente que se haya metido 600 kilómetros caminando, que haya tenido este poder de convocatoria y este éxito gigantesco y que ahora nos vayamos todos a casa. Entonces tenemos que quedarnos en Madrid. Esa es la solución, no nos queda otra, quedarnos en Madrid, sentarnos ahí en medio de la Castellana, los que podamos, 2.000, 3.000, 8.000, y decir de aquí no nos movemos hasta que caiga el gobierno. Una huelga indefinida y sin servicios mínimos ni tonterías por el estilo, una huelga salvaje y que apoye, en un momento dado, eso sería ya lo ideal, que apoyara toda la sentada que espero que hagamos esta noche. Es que si no, no vamos a ningún lado, y hoy se ha conseguido una gran unidad, ¿no? A pesar de que los grandes capos de comisiones y UGT, y hablo solo de los grandes capos, del señor Tosso y del señor Méndez, que se reúnen en secreto con el gobierno y que se reúnen cada vez que les llaman con la patronal, no han sido capaces, no han tenido la más mínima dignidad de convocar estas manifestaciones y estas marchas, ¿no? Bueno, pues hay una implicación no directa con las siglas, sí, en algunos sitios. Pues yo creo que el protagonismo es de la gente que está marchando por las carreteras. Pero a mí me consta que muchísima gente en Madrid y algunos otros que vienen participando en las marchas. Lo importante es que no quede en un día, que esto no se difumine pasado el sábado, porque los problemas van a seguir el domingo, el lunes y el martes. El silencio de los grandes medios no ha podido evitar que la participación popular en las marchas haya sido un éxito. Pan, techo, trabajo y dignidad, algo tan básico que aún a día de hoy sigue siendo motivo por lo que luchar. Invito a los políticos y a la gente que está en el IBEX 35, que se pase de vez en cuando, por ejemplo, a una reunión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y que escuche los relatos de esa gente, gente muy digna, gente normal y corriente, gente que nunca había militado en absolutamente nada y que se está viendo obligada a empoderarse y a reivindicar socialmente y políticamente sus derechos, esos derechos contemplados en la Constitución, contemplados en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que sin embargo se los están arrebatando, nos los están arrebatando a todos. El dispositivo policial preparado para las marchas era de 1.700 agentes antidisturbios. Las tensiones entre policía y manifestantes empezaron hacia las 8 de la tarde, cuando todavía quedaban miles de protestantes en las calles y los actos de cierre de las marchas no se habían dado por terminados, tal y como anunciaban los organizadores desde el escenario.
Las cargas policiales empezaron pocos minutos después en los alrededores de la Plaza Colón. Emergencias de Madrid cifra el número de heridos en 101, de los cuales 67 son policías. El número de detenidos en las protestas asciende a 29, según han informado las fuentes policiales, hecho que da pie a la manipulación de lo ocurrido por parte de los grandes medios de comunicación, donde las piedras y las porras explicarán una reivindicación social de la magnitud de 2,5 kilómetros, los mismos que separan la estación de Atocha de la Plaza de Colón.